¿Qué opinas del sistema económico mundial? Pues no existe exactamente un sistema económico mundial, existe un sistema monetario mundial, sí, pero un sistema económico mundial no lo sé. Pensar que la desigualdad y la pobreza están ligados, no, esto ya lo he dicho yo, que nuestra fijación por la desigualdad se basa en algo muy serio, que es que cuando hay desigualdad, generalmente lo que hay es personas con grandes cantidades de recursos y una gran cantidad, muy pocas personas con muchos recursos y muchas personas con escasez de recursos. Y entonces el índice de desigualdad nos habla de la pobreza que puede haber. Pero una sociedad enormemente opulenta, puede haber una enorme desigualdad con millonarios que tienen una cantidad absolutamente ridícula de dinero y una masa de gente que vive en la clase media sin ser pobre. Y es una enorme desigualdad, pero no revela un problema de pobreza. Mientras que otros lugares pueden ser tremendamente iguales porque no haya ricos y todo el mundo sea pobre. No sé, me imagino las islas del sur. Nunca lo he buscado, pero lo tendría que buscar. Pero un poco la idea es algo hipotético para entender por qué no forzosamente el índice Gini de desigualdad nos habla de la realidad de la pobreza. Puede haber una sociedad enormemente pobre con muchísima igualdad, porque el más rico es pobre y el más pobre pues, es pobrísimo. Entonces hay poca desigualdad, pero todos tienen un problema y todos necesitan ayuda para salir de la situación de pobreza. Esa situación es la que yo creo que la desigualdad y pobreza tenemos que disociarlos, aunque están unidos en la mayoría de los casos. Y dices, ¿está podrido el capitalismo? No lo sé. ¿La socialdemocracia plantea otro modelo? No, la socialdemocracia no plantea un modelo económico. La socialdemocracia plantea cómo regular el modelo económico que tenemos para lograr los mejores objetivos posibles. La única opción a la propiedad privada de los medios de producción ha sido la propiedad social de los medios de producción. Problemas, no funciona. La propiedad social finalmente no fue de los trabajadores, sino del Estado. El partido único que controla además la totalidad de la economía pues es muy proclive a la corrupción, y lo vimos. Y es muy proclive al autoritarismo, y lo vimos. Sobre todo cuando estás ejerciendo la dictadura del proletariado. ¿Cómo distribuir la propiedad es una buena manera de ver las cosas? Yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí me gusta mucho son las cooperativas. He visto cooperativas con gran éxito en todo el mundo. Siento que las cooperativas funcionan bien, pero tienen el problema de la herencia. Es decir, si tú eres cooperativista y con tu parte de la cooperativa tu familia puede vivir magníficamente bien y tienes 2 hijos, si le dejas a cada uno una mitad de tu participación de la cooperativa, pues va a ser más difícil que sus familias puedan vivir bien. Pero si ellos tienen 2 hijos cada uno, ya la cooperativa no da para tanto. Y esto pensando en todos los cooperativados, en todos los miembros de la cooperativa. Entonces, aunque la cooperativa es una buena solución, es una solución que a largo plazo se autoderrota o genera una serie de problemas. Por otro lado, yo siempre he creído que los trabajadores deben ser propietarios de las empresas, no propietarios de la totalidad de las empresas, pero deben ser accionistas de las empresas. Los trabajadores deberían tener posibilidad de estar en las juntas de accionistas y posibilidad de estar en los consejos de administración, sobre todo de las grandes empresas, y poder dar su punto de vista y poder expresar sus necesidades y sus apoyos y objeciones y sus proyectos incluso. Pero yo no creo que eso sea lo fundamental. Lo fundamental es que la gente tenga los ingresos necesarios para tener una vida digna. Y eso se consigue con la justicia salarial. Si dejamos de creer que es el capitalista el que produce todo, no necesitamos creer en la teoría del valor de Marx, porque es una teoría que hay mucha discusión al respecto. En general, sobre las teorías de valor los economistas no se ponen de acuerdo, pero es un hecho que el trabajador y el contable y el de la publicidad y el del diseño y el del almacén y el distribuidor y el concesionario, todos ellos colaboran en la cadena de valor que genera las ganancias de una empresa. Es decir, una vez que acabas con los gastos, tienes un remanente. Ese remanente debe ser distribuido de una manera un poco más equitativa. Si no se hace por la vía de la justicia salarial, se hace por la vía de la carga impositiva.
Es decir, que cada quien pague de acuerdo a no a sus capacidades, sino de acuerdo a sus ingresos. Eso es lo que propone la socialdemocracia, hacer la redistribución de la riqueza por la vía fiscal fundamentalmente, aunque hay apoyo a cooperativas y apoyo a esquemas de accionariado, para cerrar la brecha, que no significa comerse a los ricos, significa que los ricos sean un poco menos ricos para que los pobres dejen de ser pobres. Puedes tener una sociedad, yo no creo que puedas tener una sociedad sin clases. No lo creo, simplemente porque el reconocimiento a la labor o al talento de alguien se va a dar naturalmente en una sociedad. Pero sí puedes tener una sociedad sin que haya gente que vive en la miseria, ¿no? Pero no, la socialdemocracia no propone otro modelo económico. Y es que nadie diseñó el capitalismo, se desarrolló como se desarrolló. Y yo siempre he dicho que la idea marxista que el capitalismo se inventó con la Revolución Francesa es un poco exagerada. El capitalismo existe desde mucho antes, desde el siglo XVII, con los guilds holandeses, y existe desde antes con los romanos, que eran los capitalistas, los patricios eran los dueños de la tierra y sus esclavos producían, y la venta de los productos de la tierra de los patricios era la que les daba el poder político. Hostia, eso es capitalismo, hijo. No es capitalismo porque no cumple lo establecido por Marx. Pues, problema de Marx. Entonces, yo creo que ha sido un desarrollo natural o que ha tenido elementos que no está diseñado por alguien, sino que se desarrolló naturalmente o se desarrolló sin voluntades atrás, y que se puede dominar, se puede controlar, se puede regular y se puede hacer que sirva a todos, en lo que alguien sale con una idea mejor. Yo estoy completamente abierto a ideas mejores.